Ágora de Azuero con el tema de hoy sobre cambio social y cultural, que es el que vamos a estar desarrollando en los próximos 60 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora para lograr intercambiar algunas ideas en torno a estos temas que siempre son importantes porque hemos tratado a lo largo de más de un año de ir desarrollando temáticas que atañen a la península de Azuero para tratar un poco de tener una visión más clara sobre lo que acontece en esta parte del país. Por eso, en estos temas anteriores que hemos estado desarrollando, tenemos siempre de fondo, a lo largo de todos estos programas, siempre ha estado la problemática del cambio social y cultural. Me refiero a los fenómenos que tienen que ver con la transformación de esta sociedad, de esta cultura, de esta forma de ser, de esta nación, ¿por qué no llamarla de esta manera? Porque hay un grupo humano aquí, hay un espacio geográfico, hay una cultura, hay una visión retrospectiva y hay una visión también prospectiva. Por eso es importante estudiar el problema del cambio social y cultural, el problema de las transformaciones, de cómo está organizada la sociedad y cómo eso también repercute en el individuo para poder en el siglo XXI ser más asertivo, lograr tener una visión más clara de cuáles son los problemas que tenemos y de a dónde vienen. Porque mal podemos nosotros plantear alternativas de desarrollo para la península si no tenemos una visión clara de lo que aquí ha pasado. Por eso este tema importante de las transformaciones que se dan en la sociedad y que se dan en la cultura. Sabemos que hay muchos factores que promueven los cambios en la sociedad, eh, factores de tipo naturales, factores de orden tecnológico, que son los que más impactan en la época contemporánea, cómo la tecnología transforma eh, el encuentro también con otros grupos culturales, las aperturas económicas, todo eso, la creación de mercado, todo eso va forjando ese panorama que queremos hoy abordar aquí. Eh, un poco lo que tenemos en la base social, o sea, si decimos que hay un cambio aquí en la península social y cultural, es porque hubo una formación social. ¿Y qué ha sido lo que ha caracterizado esa formación social, ese sistema social que va a cambiar? Eh, y hablar un poco de esto, ¿no? Porque al final, aunque a uno le parezca en algunos casos que conoce un pueblo y le parece que ese pueblo es el mismo desde cuando uno era niño, evidentemente no es el mismo, evidentemente hay cambios allí. Lo que uno puede, digamos, tener claro es la velocidad de ese cambio, cuánto ha cambiado. Lo que caracteriza la época contemporánea de las épocas anteriores es la velocidad del cambio. Y en el caso de esta sociedad, estamos hablando en la península de una sociedad rural, una sociedad muy tradicional que ya hemos visto aquí cómo se forjó en los siglos XVI, 1500 y tanto, cómo se fue prolongando en el siglo XVII, cómo tiene sus repercusiones en el siglo XVIII, y ya veremos cómo se inician esas transformaciones cuando comienza por vez primera a sentirse que esta sociedad peninsular, de la península de Azuero, va a cambiar. Esto es muy importante tenerlo presente. ¿Qué es lo que tenemos en la visión del ayer, de siglos muy anterior al, al siglo XIX? Hemos visto cómo surgieron grupos ligados al sector agropecuario, a, a la producción de ganado, por ejemplo, al desarrollo de la agricultura, que va a ser un elemento que va a estar presente a lo largo de estos últimos 500 años. Eh, con ese poder, con ese sector agropecuario, va a surgir un poder agropecuario. Van a surgir grupos humanos agrarios, algunos que van a tener más recursos que otros,
un amplio sector de tipo campesino y pequeños grupos de poder en las áreas de Parita, en las áreas de Villa de los Santos, de las Tablas y también del área de PC. Esos grupos que van a ser los que van a mantener la estructura como nosotros la conocemos, una estructura tradicional ligada al agro y muy ligado a este sector naturalmente para comprender esas transformaciones va a estar el sector religioso, es decir, el desarrollo de la religión católica con todo lo que implica la religión católica. Y por otro lado, en esa estructura social, que es la que va a cambiar, vamos a encontrar eh, lo que ya podríamos llamar como una burocracia pueblerina. Es decir, la gente que de los siglos anteriores ocupa posiciones eh, en los gobiernos, para llamarlo de alguna manera, tanto del periodo español como el periodo de Unión a Colombia y después del periodo republicano. Eso es importante tener esto y hay que decir que esta región se mantuvo con cambios muy lentos a lo largo de todos esos siglos. Podríamos decir que casi no cambiaba, pero esto va a tener una repercusión muy importante. Y de este periodo podemos decir que era una región un poco aislada. No digo que no estuviera conectada con la zona de tránsito, que es el mercado más importante y la ciudad de la República que va a gozar siempre de privilegio, algunas veces en desmedro del resto de la República. Este grupo importante de sector agropecuario que van a estar ligados a, a esa actividad que se desarrolla en la zona de tránsito y que van a desarrollar actividades de todo tipo, como vamos a ver, importante, ¿no? Nos encontramos entonces con esa sociedad rural tradicional, pero ojo, no tan aislada como generalmente cierta historiografía ha querido plantear, como que el interior de la República era una cosa de otro mundo y que otra cosa era la ciudad de Panamá. Las investigaciones contemporáneas demuestran que había muchos nexos, así como Alfredo Castiero Calvo demuestra en Panamá la Vieja, que no es, en sus libros sobre Panamá la Vieja, que no era la ciudad que históricamente se planteaba, que había mucha actividad, incluso de tipo cultural. Eh, Igual va a pasar con esto, ¿no? El problema es que las transformaciones no van a llegar de la noche a la mañana, ni van tampoco a ser fáciles, ¿ya? Eh, pero hemos dicho que aquí un elemento importante para entender lo que acontece es el siglo XIX en relación a los siglos anteriores, ¿no? Eso explica muchas cosas. Explica por qué aquí no llegó la educación, sino hasta la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo a partir de los años 70 del siglo XIX. Sí existieron grupos, estos grupos, digamos que vivían mejor, que tenían acceso a la educación, pero la gran masa de gente que vivía en la península era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Estamos hablando de fechas tan tempranas, tan cercas a nosotros, como un siglo atrás, para hablar del periodo después que se produce la separación de Panamá de Colombia y que surge la nueva república y que comienzan los liberales a crear escuelas. Este es un mundo del analfabetismo, un mundo de las ideas eh, mitológicas, explicaciones que no son científicas y que son más de conocimiento atribuido a fuerzas misteriosas, ¿no? Entonces, ese mundo es el que va a comenzar a cambiar, que va a comenzar a estremecerse en el siglo XIX, donde soplan los vientos de renovación en la península de Azuero. Por vez primera, esta sociedad
comienza a dejar de ser lo que era. Por eso, no solamente en la península, sino en el resto de la República, el siglo XIX va a ser un siglo muy convulso, de muchos problemas, eh, porque esa visión que había conservadora del periodo de la colonia va a ser rota por la visión liberal. Los liberales, con todo el asunto de la ilustración, con todo lo que había significado la Revolución Francesa, eh, para Europa, para Francia concretamente, y la repercusión que eso tiene sobre América Latina, sobre Panamá y sobre esta península. Ahí eso, están los procesos de independencia, ¿no? Encabezados por Bolívar, en su momento también, en sus primeras fases, por Francisco de Paula Santander, ¿no? Sucre y los demás, que van a desempeñar un papel importante. Y una vez que se producen esas separaciones, esos procesos, se van a acelerar porque se va a producir en el siglo XIX un choque entre las ideas de la colonia con grupos conservadores liderados por sectores agropecuarios, por burócratas que ocupan algunos puestos en el engranaje administrativo, y por la iglesia, naturalmente, que se vuelve también un elemento en aquella época conservador, ¿no? Y que en Azuero lo vamos a vivir. Ese siglo XIX nuestro, que todavía tiene que ser estudiado. Necesitamos más información sobre el siglo XIX, sobre lo que pasó aquí en este periodo. Y mire que eso es válido para la República de Panamá. Curiosamente, a veces hay más información sobre el periodo de la colonia que sobre el siglo XIX, que está tan cerca a nosotros, ¿no? Entonces tenemos que estudiar eso de manera seria para ver esos procesos de transformación que, insisto, van a estar ligados a la independencia. No es casual que en Panamá se va a introducir la imprenta a principios del siglo XIX, que van a surgir grupos de liberales a principios del siglo, eh, que van a impulsar estos cambios y que nosotros lo vamos a vivir en la península, sobre todo con los conflictos de mediados del siglo XIX, de los Guardia y los Goitía, las luchas entre familias que llaman algunos historiadores de antaño. Eso lo que está demostrando es que hay una resistencia al cambio en esta península, que los grupos tradicionales se aferren a sus ideas de ayer y que los grupos liberales, estoy hablando de liberales de antaño, de liberales con una visión de patria, que aspiraban a que fuéramos otra cosa en ese periodo, esos liberales que van a tener un peso muy fuerte hasta las primeras décadas del siglo XX, con Buenaventura Conreoso, ¿ah? Después con Belisario Porras también, y con una playa de gente que en Panamá van a representar las nuevas ideas. Pero en el siglo XIX hay otras cosas que van a estar detrás de los cambios, y que van a repercutir aquí. Por ejemplo, la construcción del ferrocarril transísmico. Luego el intento de construcción del canal francés. ¿Por qué es importante eso para la península? Porque ese conglomerado de gente que está en la ruta transísmica moviéndose del área este de Estados Unidos por el ferrocarril transísmico de Panamá para llegar al oeste, el problema de las minas de oro y las conquistas de todos estos sectores, toda esa gente va a pasar por a Panamá y va a crear un mercado. Y ese mercado de tipo económico va a tener un gran impacto sobre el agro de la península. Eh, el ganado va a tener un sitio donde vender la carne. Se va a producir también alcohol, bebidas embriagantes, toda una serie de actividades que en ese siglo van a estimular, por ejemplo, la siembra de la caña de azúcar, que va a estar detrás de la producción del alcohol, y mucha gente de la península se va a dedicar a producir
caña de azúcar, no solamente para el ganado, sino para unos pequeños ingenios que van a estar instalados en la península y que van a generar empleo, que van a cambiar las relaciones económicas, y comienza a hacerse todavía más claro en la península la necesidad de tener dinero, ya no del trueque ni del cambalache, sino el metálico que circula en la península. Sí, habían lo que llamaban las morrocotas de oro en el periodo de la colonia, pero no es lo mismo este periodo que el que estamos hablando, donde esas relaciones económicas son más fuertes y, y el hombre eh, comienza a dejar de ser campesino. Esa es una cosa interesante de este periodo de transformaciones, eh, porque ese mercado de la zona de tránsito es el que va a promover un intercambio a través de barcos, un sistema de cabotaje de puerto a puerto, que van a moverse desde el Piñolarito, el puerto que está a la desembocadura del río La Villa y que ya desapareció, va a estar ligado también a la ría o puerto de Guararé, en la desembocadura del río. Va a jugar un papel importante el, el área de Mensabé, del puerto de Mensabé, el único puerto natural que tiene la península. Búcaro, allá en el sector de Tonosí, esos sectores por allí, y por ahí va a salir la producción de productos agrícolas, y eso va a impactar la economía, y va a haber más circulante en la península, ligado con la zona de tránsito. Hay un comercio, digamos que los huevos de las gallinas ya no se dañan, porque no hay quien los coma, sino que envueltos en capullos son enviados por barco a Panamá y hay un mercado importante, que surge en el siglo XIX y que lo vamos a tener también en las primeras décadas, sobre todo en las dos primeras décadas del siglo XX. Por eso, en la tradición musical de la península, hay varias canciones que tienen que ver con barcos que viajan a Panamá. Tiene que ver con la famosa canción sobre el Canajagua, data de esa época, de principios del siglo XX, y expresaba una relación económica interesante, porque esos vínculos también con la ciudad de Panamá van a crear algunos grupos económicos que se van a fortalecer y van a crear pequeñas industrias. Todo esto ligado al mercado de la zona de tránsito y todo esto ligado a ese transporte marítimo de cabotaje. Eh, por eso usted va a oír hablar de barcos como el Fernando Yer, entre otros, ¿no? Eh, María Luisa. Bueno, hay una cantidad de barcos que surcan la zona de la península hacia la ciudad de Panamá. Aparte de que después van a haber también otros barcos que van a venir de los puertos de Chiriquí y que van a recoger personas allá en el sector de Búcaro. Después va a haber un gran naufragio del vapor Taboga, si mal no recuerdo, que, que es interesante desde ese punto de vista. Entonces se va manteniendo eh, una economía, y esa economía comienza a transformarse, y no va a ser solamente un cambio económico, como vamos a ver, sino que va a ser también un cambio de tipo cultural. Bueno, a esta hora vamos a, a entrar para ver lo que tenemos aquí, la gente que nos está siguiendo en Facebook y que a veces naturalmente nos escriben sobre esta situación. Rujama Muñoz dice buenas noches, sintonía desde la tierra de Chiaureña, correcto, en La Chorrera. Eh, Excelente tema, dice, gracias por sus explicaciones, no hay de qué. Joaquín Palma reportando también sintonía esta noche, saludos a Eldi, saludos a todos.
Glorivel González, que nunca falta en el programa desde Chitré, Edgar Iván Vázquez, que nos sigue, con mucho gusto, Oscar Carrasco también, Armodio Espino, entre otras personas que nosotros nos están siguiendo a esta hora con el tema, porque el tema de hoy es cómo cambió esta península y cómo entender esas transformaciones hasta llegar a la época contemporánea. Eh, y un factor muy importante en las transformaciones de la península van a ser los inmigrantes, los extranjeros que llegan a Panamá. Porque esos inmigrantes que llegan a la ciudad de Panamá para el asunto del ferrocarril transísmico, para el canal francés y luego para el canal que construyen los estadounidenses, muchos de ellos no se quedan en la zona de tránsito, sino que se vienen a las áreas interioranas y entonces tenemos presencia en la zona, las primeras presencias asiáticas en la zona, chinos en particular, franceses también, vamos a tener presencia de los españoles, presencia de italianos, presencia de alemanes, de españoles de nueva data, eh, y esto va a estar ligado incluso a cosas tan interesantes como el desarrollo de unos pueblos en detrimento de otros. Aquí la vez pasada estuvimos desarrollando el tema de Chitré. Chitré es el producto de eso. Chitré es el producto del arribo de esos inmigrantes que llegan en la segunda mitad del siglo XIX con más experiencia de tipo económica, que son rechazados en la villa, rechazados en Parita, rechazados en PC, en su gran mayoría, y rechazados en las tablas, y encuentran ese espacio entre Parita y la villa de lo que actualmente es Chitré, que habían unas cuantas casas, y van a desarrollar un producto, una cuestión de tipo económico, eh, y esos cambios sociales van a ligar, por ejemplo, en el caso de los asiáticos, van a ir transformando los gustos culinarios, el problema de la gastronomía, de las cosas que nosotros comemos. Usted ve que cuando uno revisa eh, la historia regional y panameña de esta óptica, plantear las cosas como contra los inmigrantes es un poco descabellado, ¿no? Porque este es un país de inmigrantes y en la zona no escapamos a eso. Vamos a tener que dedicarle un programa a la inmigración aquí en Aura de Azuero para que veamos esa presencia en la zona, ¿no? Eh, el inicio de la escuela también va a transformar la mentalidad, porque esto es lo que vamos a encontrar. La transformación no solamente va a ser en el plano económico, la transformación va a ser en el plano ideológico, en el problema de la introducción de las ideas liberales y luego de otras corrientes ideológicas eh, anarquistas, socialistas, a finales de segunda mitad del siglo XIX eh, y principios del siglo XX también van a haber presencias no fuertes, no mayoritarias, pero sí vamos a encontrar gente que va a ser receptiva, gente no solamente de afuera, gente de aquí que va a ser receptiva a esos cambios, eh, sumado a las transformaciones que genera la escuela, a la llegada de los médicos y las enfermeras, con fuerza sobre todo en las primeras décadas del siglo XX. Entonces hay un caldo de cultivo de transformaciones, de, de cosas que retan al mundo colonial, a ese mundo de antaño de la península que describimos hace un rato con sus grupos, ¿no? En la política eso va a ser claro, ¿no? Esos grupos coloniales van a tener su desarrollo también, su eh, gente que, descendientes de ellos que van a tener poder en el siglo XIX y principio del siglo XX. Eh, Estos sistemas también son importantes tenerlos presentes a la hora de hablar, igual que el elemento de la construcción de la carretera de Porras. La carretera de Porras definitivamente va a ser un elemento que va a transformar la península, que va a terminar con el transporte de barcos entre la península y Panamá.
porque van a arribar los autos modelo Forte aquí a la península, después de la construcción de la carretera, por ahí por 1922 aproximadamente, cuando la construye Porras, y eso va a hacer que llegue gente más fácilmente. A, hay un periodo, a decirlo así, de apertura. Esa, ese periodo de la colonia, de 16, 17, 18, primera mitad del siglo XIX, que estuvo relativamente cerrado, segunda mitad del siglo XIX y sobre todo la primera mitad del siglo XX, es de transformación, una transformación muy fuerte que va a repercutir de diferentes maneras en la zona y sobre todo en el plano cultural. Esa apertura a los nuevos tiempos que se da en el siglo XX, sobre todo en los primeros 6 décadas del siglo XX, van a cambiar la zona, eh, pero con una característica: el Estado no es fuerte, no hay planificación, no hay políticas de Estado bien definidas, que va a ser una característica en gran parte del siglo XX de Panamá, incluso en los tiempos actuales. Y esa ausencia de eso va a generar transformaciones que van a estar más determinadas por los grupos de individuos más que por una política del Estado. ¿Y dónde vamos a ver esos cambios? Porque abrirse al mundo, vamos a decir que la muralla china, para decirlo de alguna manera, de divisas se derrumba y la península comienza a integrarse a la nación como tal. Y vamos a encontrar una desvalorización del patrimonio. Se va a producir en el cambio social algo interesantísimo. Y vamos a tener gente en la península que va a comenzar como a sentir vergüenza de ser orejano, de ser manuto, patirrajado del otro lado del puente, buchí. Y entonces encontramos que viene un periodo de modernidad, de cosa nueva. Y en este cambio social, el hombre de la península se deslumbra por las cosas de Azuero. Eh, Eso lo vamos a ver en la transformación, por ejemplo, de las iglesias. Las iglesias que tenían un patrimonio cultural riquísimo del periodo de la colonia, algunas de ellas comienzan a ser cambiadas. Comienzan a cambiarle las ventanas que eran hechas antiguamente de maderas torneadas, comienzan a cambiar las bancas, comienzan a quitarle el piso y a ponerle mosaico, ¿no? Ese periodo, sobre todo en los años 50 y 60, significó alguna pérdida significativa de cómo era nuestro patrimonio cultural, ¿no? Esa visión de cambio que uno la ve todavía en las casas recortadas de las calles de la Villa de los Santos, cuando la Villa de los Santos tenía espacios que a lo sumo cabía una carreta. Bueno, viene el siglo XX y se decide que hay que ampliar las calles y se cortan todas esas casas. Si usted va hoy a la Villa de los Santos y ve unas casas que parece que no tienen portales, no, es que le quitaron el portal para ampliar la calle. Usted se imagina lo que hubiera sido hoy día la Villa de los Santos con ese sistema de antaño, de casas de quincha, con ese sistema de microclima, de ecología, de vivienda vernácula. Todavía quedan algunos ejemplares parados sobre eso, que hablan, que son un testimonio vivo aún hoy de esa época de antaño y de cómo en diferentes órdenes de la vida las cosas cambian aquí. Ese es el periodo cuando las casas de quincha comienzan a ser mal vistas y vamos a tener municipios que legislan al respecto.
indicando que en los pueblos no se puede construir casa de quincha. Y no vamos a criticar a los municipios de aquella época, porque vivían en ese deslumbramiento, porque ese Panamá de ayer no valoraba el patrimonio que tenía. Eh, Todavía no habíamos dado ese salto cualitativo, ¿ah? Por efecto de cambio, ¿verdad? Eh, esa alteración de templos coloniales, ese cambio lo va a vivir usted en la música, esa música de violines, eh, en la comercialización de la música, porque esa es una cosa del siglo XX sobre todo, que implica los cambios. Se produce un proceso de comercialización de todo, y todo comienza a tener precio, y todo comienza a venderse, y las expresiones de la música nuestra están en esa línea de, de, de transformaciones, de salir de esos bailes de antaño, de violines, porque no tenemos eh, documentos de informaciones ciertas de qué pasó para atrás, qué tipo de música realmente había, que supongo yo que tuvo que haberla, ¿no? Pero no me atrevo a hacer comentarios sobre esto porque no me gusta hacer afirmaciones que no están sustentadas en investigaciones, porque si no caemos en el vicio nacional de ponerse a hablar de temas que uno no los puede sustentar, simplemente porque a uno le parecen. Entonces, este asunto, esa transformación de la música, que después va a ser de acordeones, y después usted va a vivir en cómo se va a transformar el conjunto de Gelo, los conjuntos que vienen después a partir de Dorindo Cárdenas, eh, con nueva tecnología, y no es que haya sido malo, lo que estamos constatando es que se producen esos cambios, pero esos cambios no siempre estuvieron bien orientados, pues. Voy a decirlo de esta manera. El problema de la gente, que la gente en la península en aquella época eh, no sabía para dónde iba, ¿no? Y experimentaba con cosas y comienza a copiar las cosas que vienen de antaño. Y ese sector agropecuario va a ser duramente golpeado, eh, se va a destruir esa producción de caña de azúcar, van a desaparecer los ingenios, y ese es el origen de la migración santeña y de la migración herrerana de gente que ya no tiene forma de vida y comienza a irse, y ese mercado que venía de la colonia que había creado ganadería, eh, y ese mercado genera mm, más ganadería y menos bosque, y está ligado al proceso ambiental que nosotros estamos viendo de desmonte de la península. En un 94% ha sido deforestada, solamente tenemos 6% de bosque. Entonces, miren que en el orden de la vida en que usted lo vea, las transformaciones en, en la península fueron cambios a ciegas, eh, cambios determinados por el mercado económico, cambios determinados por grupos especiales en la zona, pero sin planificación. Y eso va a ser lo característico del siglo XX, y da pena decirlo, pero es lo que se vive hoy día también, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Eh, Muchas cosas. Por eso, usted va a encontrar que frente a esos cambios que se están produciendo en la economía, que se están produciendo en la cultura, en 1949, Manuel Fernando Zárate crea el Festival de la Mejorana. Y eso no es una creación porque un buen día luminosamente el doctor Zárate miró por una ventana y dijo voy a crear un festival. ¿Ah? Eso se creó porque él estaba consciente de esos cambios que se estaban produciendo en Panamá y en su zona, y sentía que era necesario proteger esa cultura. Por eso surge el Festival Nacional de la Mejorana en 1949, y que este año 2019 arriba a los 70 años de su creación.
Porque a propósito hay dos fechas en el festival, ¿no? Una que tiene que ver con los reinados, que es un año menos porque es un año que no se dio, que sería este año 69, pero son 70 festivales desde la fecha, 70 años desde que se creó el Festival de la Mejorana. Pero eh, avancemos en esta temática, recogiendo comentarios también, porque queremos hacer esto un poco más interactivo, de Gloribel González, que escribe, dice que muy cierto, en Chitré, en esta catedral le quitaron los pilares. Recuerdo a mi profesor Fabio Rodríguez Ríos, quien se opuso a ello, pues indicaba que se debían conservar, claro que sí. Eh, Joel Aisprúa Alfonso, nuestro saludo para Joel, a Marisol Espino, que también nos está siguiendo, a Solís Pinzón, Amores, Luriber González, los cambios son inevitables, claro que sí, Aldo Río Serrano, Julián Pérez, Daniel Lorenzo, Osiris Carrasco, eh, y otras personas que hasta donde podamos, Agustina Vergara, que siempre nos sigue allá en Bellavista de Guararé, cambios que se están dando. Gloriver González apuntaba a algo que habíamos comentado de paso, cómo estos cambios sociales van a alterar eh, la estructura colonial de los templos. Al punto que podíamos señalar el caso de Chitré, aunque el caso de Chitré, el templo no es colonial, sí fue transformado en sus cuestiones originales. Eh, el templo de las tablas, también se ha vivido eso en el templo de las tablas, eh, y en otros templos que de buena fe la gente ha querido modernizarlo, pues hacerlo más moderno, sin tener en cuenta que la grandeza de esos templos, arquitectónicamente hablado, radica precisamente en la arquitectura colonial que tenían y tienen. Eh, y una joya de esos templos, indiscutiblemente, es el templo a San Atanasio de la Villa de los Santos, o el templo de Parita también, de un gran valor de esos siglos anteriores. Iris González Barrios, Dimas Antonio Rodríguez, nos sigue aquí en la Villa de los Santos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el tema, el tema son los cambios sociales y culturales en la zona. Eh, por eso arribamos a la época contemporánea, en muchas otras cosas, eh, pero antes esos cambios de apertura económica, de construcción de carretera, de eliminación de los barcos, van a hacer que algunas industrias criollas, podríamos decirlo así, que existían aquí, por ejemplo, la industria de los tejales, va a desaparecer. Va a desaparecer porque viene el zinc. Va a desaparecer porque en la época moderna tener casas con tejas de eso no va a ser bien vista, para decirlo de alguna manera. Va a desaparecer las panaderías, porque el pan lo van a traer más industrial. Y ese pan que algunos logramos disfrutar por mucho tiempo, pan de huevo, ¿no? Hecho en horno, era importante. Eso significa, esos cambios también va a significar que la introducción de las gaseosas en los años 30, 40, 50, lo que llamamos los panameños la soda, ¿ah? La soda va a acabar con las chichas. Eh, y antes siempre había una gran variedad de chichas que se compraban y que ayudaban, por ejemplo, a la gente del campo que tenía tiendas, que tenía refresquería, donde él podía llevar su producción, por ejemplo, de limones, o que le compraban las papayas. Todas esas cosas va a cambiar, ¿no? Es decir, en el siglo XX cambia la gastronomía. La gastronomía dejará de ser orejana poco a poco, y va a disfrutar de otras cosas que vienen de otras latitudes. Y como siempre, eh, comienza a declinar la fonda. Las fondas comienzan poco a poco a desaparecer.
en algunos casos evolución a pequeñas microempresas familiares, como en el día de hoy, pero la fonda, tal y como nosotros la concebimos en siglos anteriores, es transformada. Incluso las tiendas, ya hablando de la década del 90 del siglo pasado y lo que va de este, las tiendas se modifican desde el, el hombre de la tienda que atendía, valga la redundancia en ese sentido, eh, con un mostrador, donde los productos estaban detrás del mostrador, la gente llegaba al mostrador y él buscaba la cosa y se la entregaba a, a pequeños súper, eh, hasta llegar a la transformación de los asiáticos en los últimos 10 años, ¿no? Que han transformado el comercio minoritario de esta zona, eh, eh, hasta llegar a los centros comerciales que conocemos en el día de hoy, que son una cosa relativamente reciente, pero que no se trata solamente del centro comercial y de la venta de las cosas, sino de la filosofía que esconde eso, de el hombre de la península que en esos periodos de antaño era más productivo, que casi siempre tenía sus productos en su casa, sembraba su tomate, su ají, sus matitas de maíz para la sopa y cosas por el estilo, o que tenían talanqueras frutas eh, sembradas y que las mismas comienzan a desaparecer, esos sistemas de vida se transforman y la gente le parece que es más práctico, en vez de sembrar culantro en su casa, mejor va al negocio al lado y lo venden en paquetitos, pues, y no tiene que sembrar nada y es más cómodo. Sí, es más cómodo y todo lo que usted quiera, pero estamos dejando de producir. Y en este marco es que está la crisis del sector agrícola de la zona. De esos, ese cambio del sector agropecuario se esconde detrás de todas esas transformaciones que estamos viendo, de ese problema de mercado, eh, que se instaura en la península, que se enseñorea sobre ella y que hace que sigamos un poco eh, destruyendo las cosas que tenemos, ¿verdad? Eh, a esta altura hay ahora otro cambio, así como hubo una oleada de inmigrantes en la primera mitad del siglo XX, prácticamente 100 años después, en la primera mitad, en la primera década del siglo, dos primeras décadas del siglo XXI, ahora arribamos a otra oleada de inmigrantes por causas distintas. Ya no es bueno, indirectamente la ampliación del canal, pero todos los problemas políticos existentes en América Latina, en Colombia, la guerrilla, el problema eh, que se vive en Venezuela, ¿ah? Eh, los problemas políticos hacen que la gente se mueva y tenemos ahora un inmigrante en otro proceso mucho más grande, una inmigración mucho más numerosa que la que vivimos en aquella época y que uno la ve actualmente en la península, en, en cómo han cambiado los negocios, eh, en cómo ha cambiado su propia visión del hombre, porque esta es una de las cosas más preocupantes del cambio social y cultural. Eh, Nos tomó 400 y pico de años formar un hombre con las características que tenía. Y en menos de 100 años estamos destruyendo a ese hombre. Esas transformaciones del siglo XX y de principio eh, están desfigurando eh, la idiosincrasia del hombre que habita la península. Y yo no estoy abogando aquí porque sigamos igualito que antaño. Yo no soy tan ingenuo como para plantear eso. Pero lo que a mí me parece es que esos cambios son muy rápidos. ¿Sí? La gente no logra adaptarse a la influencia de las redes sociales, del internet,
de la televisión, de los periódicos, de la radio, que impactan profundamente, porque hay toda una red ahora en la península de comunicación, eh, pero la valorización en el sistema educativo, primario, secundario y universidad, no va a echar al ritmo de los cambios contemporáneos. Por eso es que a ese joven hoy día le cuesta trabajo entender muchas cosas. Y no es que no sea capaz, no es que no tenga la inteligencia para hacerlo, es que no tiene las herramientas. A diferencia de los que crecimos en épocas anteriores donde el cambio era más lento, había más capacidad de acelerar, de internalizar las cosas y mantener lo que éramos. Al muchacho de hoy en estos procesos de cambio social y cultural no le está quedando literalmente tiempo para saber quién es él, para poder interrogarse de a dónde viene, qué quiere, este, cuáles son sus héroes principales, ¿no? Quiénes son, porque hoy estábamos casualmente en una reunión con el alcalde de Las Tablas y un grupo de gente que está preocupada por la cultura ¿eh? En la península. Se hablaba de Porras, se hablaba de Belisario y de cuánta gente de sectores jóvenes conoce quién fue realmente Belisario Porras. Y, o quién fue, por ejemplo, Manuel F. Zárate o Pedro Goitía Meléndez, para mencionar tres nombres nada más. Esto es producto de ese proceso que no ha ido acompañado. Ese es el problema. Eh, el conocimiento, la escuela, las universidades no han acompañado adecuadamente al hombre de la península. Entonces lo que estamos viendo por allí es un ser alienado, una especie a veces de hombre like que vive fantasías en su visión de mundo, que no logra eh, a, adaptarse a su sistema social. Eh, Muy importante. Agradezco a Iris Mireya González Barrios, Patsy 607, Rosa Ileana Fernández Davis, a María Olimpia García Castillero dice, ese culantro que venden en los supermercados no tiene olor como el casero y es mejor sembrar su alimento, eso da independencia, claro que sí tiene razón. Eh, Maricel Jiménez de Espino también en Guararé, puntal importante del Festival Nacional de la Mejorana, junto con su distinguido esposo. Bolívar González dice que a Chitré llegaron muchos inmigrantes que se adaptaron y contribuyeron con su desarrollo. Así es, en un proceso de adaptación. Eh, Mara García dice, es preocupante que ya no existe el jorón abarrotado hasta el techo, la fanega de maíz, la damajuana con frijoles y quimboles, el ají ventana, los tomates rastreros, la gallina, el puerco, el ñame, el limón, papaya la nonita y muchas otras cosas. Eh, Porque ese proceso del cual estamos hablando también llegó a los carnavales. Y los carnavales de la península no son los carnavales con las características de antaño. La masificación del evento es un que también lo vemos en los vestuarios, esos cambios contemporáneos, esa desorientación que hay, hace que se construyan en algunos, se hagan confecciones en algunos casos, eh, algunas polleras que son un verdadero espanto desde el punto de vista de lo que tienen que ser. Y lo digo muy respetuosamente porque hay gente que hace muy buenas polleras en la zona, pero hay otras que, hombre, que son precisamente producto de estas situaciones que nosotros estamos señalando a esta hora. ¿Ve? Eh, Muy bien, vamos a continuar. Yo tengo ahora aquí, se me ocurren algunas preguntas que no las voy a contestar, que las voy a dejar al aire.
para que las meditemos. Por ejemplo, si antes había grupos liberales y conservadores, ¿cuál es la ideología del hombre de hoy? ¿Cuál es su percepción del mundo? ¿Qué hombre estamos creando o hemos creado, vamos a crear? ¿Qué pasó con la economía campesina de principios de siglo? ¿Dónde quedó el campesino, ¿no? de, esta, de esta zona? Ahora se habla mucho de la semana del campesino, pero usted va, pero usted no ve a los campesinos por ningún lado. Usted lo que ve es una carreta ahí con una churuca guindando y un poco de gente cantando detrás. Eh, Uno se sigue preguntando, ¿es el folclore? Porque el folclore nuestro ha cambiado radicalmente, ha sido adulterado, como diría Zárate, allá por la década de los 60, en un ensayo muy esclarecedor. ¿Ah? ¿Qué papel han venido enseñando las minorías étnicas en la zona? El arribo de hindúes, de chinos, el arribo de italianos, eh, venezolanos, colombianos, ticos, que es inevitable esos encuentros, pero ¿cómo eso ha repercutido en, en la península de hoy día? Otra pregunta que me acude a la mente es ¿cuál ha sido el papel de las transnacionales agroalimentarias en la zona? Que tenemos muy pocas. Con los dedos de una mano se cuentan y sobran. Pero ¿cómo ha repercutido en el agro, por ejemplo, la industria que se asienta en la Villa de los Santos, procesadora de leche y tomate, o la de Natá? Eso es materia de estudio para ver cuál ha sido la repercusión de eso, repercusiones buenas, positivas o negativas, porque no hay que temerle a la investigación, ni hay que temerle al conocimiento de las ideas que están allí. ¿Cuál ha sido históricamente el rol de la Iglesia Católica en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, por ejemplo? Queda en el aire. Eh, Otra es, ¿quiénes son la gente que manda en Azuero hoy día? ¿Quiénes son los sectores hegemónicos? ¿Son de aquí? ¿Quién controla la economía? ¿Quién controla la vida política? Más allá de que de un representante, un alcalde, un diputado, realmente quién es el poder detrás del poder. Eso hemos tratado de aclararlo en algunas investigaciones que ya hemos desarrollado aquí. ¿Qué ha pasado con el folclore? Mire usted las cosas que están pendientes. ¿Cuáles son los sectores contrahegemónicos? Es decir, si hay un sector dominante, los sectores que están dominados, ¿cómo han reaccionado a través del tiempo frente a intereses de la zona o frente a intereses fuera de la zona, como es el caso de la minería a cielo abierto, para mencionar un caso que es muy dramático en Cerro Quema? Y la pregunta de hacia dónde va la modernización, pues. ¿Hacia dónde vamos con estos cambios hoy día? ¿Qué es lo que queremos nosotros para la zona? Esa es la pregunta que amerita ser contestada y que está todavía. Dice Gloribel González que la vida hoy día está muy acelerada y está arrastrando cambios en todos los ámbitos. Claro que todos los ámbitos de la vida social, incluso hasta en el plano psicológico. Ahora abundan más los sistemas depresivos en la zona. Hay más gente atendiéndose con psicólogos, con psiquiatras, producto de los cambios que se están dando, y porque hay procesos de inadaptación, hay gente que se inadapta, que está inadaptada a estos cambios porque no son fáciles. Hoy día los cambios son muy rápidos y hay muchos desafíos, mucha exigencia a nivel profesional, a nivel de la propia vida, a nivel de eh, su propia vida amorosa, de su familia, de lo que sea. Entonces, se han acelerado las cosas. Agradezco a eh,
Víctor Escobar, que nos está viendo, Álvaro Sebastián González, dice que es un excelente tema, don Álvaro Sebastián González. Tratamos eh, de hacer lo posible. Este es Ágora de Azuero, su programa semanal con un tópico distinto, con un tópico diferente. Hoy el tema cambio social y cultural. Quiero finalizar con alternativas. Lo primero que tenemos que reconocer es que no podemos detener los cambios sociales y culturales en la época contemporánea. Aquí en la península, en Panamá, ni en ningún lugar del planeta se pueden contener las transformaciones. Pero sí podemos hacer que esos cambios sean menos traumáticos. Sí podemos planificar, y esa es la palabra mágica que hemos estado nosotros repitiendo en muchos programas aquí en relación a la península de Azores. No hay planificación del desarrollo. La península no sabe qué quiere. El Estado no tiene muy bien definidas las cosas en la península. Los grupos empresariales ahora es que se están organizando para ver qué proyectos pueden ellos desarrollar. ¿Qué podemos nosotros hacer con la cultura? Que surjan ahora grupos interesados en el tema cultural, pues eso no es casual, ¿verdad? Los gestores culturales que han surgido en la ciudad de Las Tablas, organizando, por ejemplo, una actividad todos los meses para que la gente pueda ir un domingo o un sábado a escuchar una cosa distinta, ¿no? La gente del Festival de la Mejorana en Guararé, 70 años organizando cosas, con un evento abierto al público, donde no se cobra por entrar, creo que es el único evento en Panamá gratis, ¿no? La gente del Festival del Manito, los que organizan el Festival de la Pollera. Hay cosas en ese cambio. Y en ese cambio social y cultural tenemos que valorizar la cultura de nuestros ancestros. El asunto de las danzas, los bailes de violines, con acordeones. Pero en el siglo XXI, ese cambio tenemos que orientarlo también a que culturalmente la gente de la península, además de su folclore, tenga la posibilidad de acceder a recitales poéticos, tenga la posibilidad de tener cine suficiente para ir a ver buenas películas, eh, pueda tener grupos organizados discutiendo libros, que los muchachos puedan aprender a tocar instrumentos musicales, como la escuela que se ha creado en Guararé y que ahora se ha replicado en diferentes puntos, en este caso de la provincia de Los Santos, enseñando. Necesitamos un ministerio de cultura con carne y hueso, un ministerio de la cultura con recursos, que apoye, porque la sociedad civil tiene que hacer cosas, pero también tiene que haber una instancia que guíe eh, las cosas. Creo que eso es importante hacerlo y tenemos que planificar ese desarrollo para que el siglo XXI no nos sorprenda en los cambios sociales y culturales, eh, para que nuestra gente esté bien orientada, para que la economía sea más solidaria y no sea como hoy día, ¿ya? Para que el turismo también esté en manos de nacionales, que está muy bien que los extranjeros vengan a la zona en muchos aspectos, pero los nacionales también tienen que tener una cuota importante de esa economía. Y eso no se lo va a regalar nadie. Eso tenemos que asumirlo nosotros en el área donde estemos, con visión, con compromiso, con deseos de que la península, esta zona peninsular, eh, tenga un cambio social y cultural bien orientado. El tema de hoy ha sido, eh, vamos a ver si tenemos por aquí, eh, ha sido cambio social y cultural. Con gusto estaremos la próxima semana en otro tema en Ágora de Azuero.
Muchas gracias por estar aquí.